Bueno, hola a todos. Aquí estamos en un nuevo episodio de The Yogi Tribe. Y hoy con ustedes tenemos una invitada muy especial que se llama Camila, que nos va a acompañar y nos va a hablar un poquito sobre la inacción y la productividad, que es algo que impacta mucho en el día de hoy, impacta mucho nuestras vidas. Remember you that every day in every content of YouTube, you can see my content in English in the platform of YouTube. So if you speak English and if you wanna listen the podcast in English, go straight away in YouTube. Ok, Cami, cuéntanos un poquito sobre tu vida, qué haces tú, por qué estás en este mundo espiritual, por qué entraste en este mundo de la conexión, del yoga, de la meditación. Cuéntanos un poquito más sobre ti. Dale. Bueno, yo soy argentina, estoy viviendo ahora en Malta, como todo el mundillo de viajar y de conocer y explorar cosas nuevas. Siempre estuvo como en mi historia, en mi camino, todo lo que es búsqueda y todo lo espiritual. Bueno, no sé si puedo encontrar como un origen, un inicio, como que es mirar hacia atrás y ver que siempre estuvo, de distintas formas, capaz de distintos colores, pero sí particularmente como sumergirme en lo que es el yoga, la meditación, como prácticas y como filosofías de vida. Creo que empezaron a raíz de cansarme un poco del pensamiento, de cuando el pensamiento empecé a notarlo molesto, empecé a notarlo dañino. Ese fue como un punto de inflexión como para encontrarme con el yoga, con toda práctica meditativa, con prácticas de respiración que me han hecho volver a estados mentales que no necesariamente eran ese raciocinio de pensar y de entrar en bucles, que creo que hoy cualquiera cuando me escuche eso se puede identificar, ¿no? En el bucle de pensamiento. Sí, como de la analítica, tiene que ser así, 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 como dándole una explicación a todo. Exacto. Sí. Entonces, básicamente entraste más que todo por ese lado del mundo espiritual y el mundo de la meditación, el yoga. Y bueno, también me da mucha curiosidad el por qué estás aquí en Malta, o qué te parece Malta. Bueno, Malta tiene algo también espiritual, si se quiere, que me ha llamado. Yo creo que los lugares te atraen de alguna forma, te llaman. Y eso que parece azaroso, que nosotros le podemos llamar como muy concretamente intuición, siempre apareció Malta de alguna forma y de repente hoy me veo y estoy acá. Sucede sin a veces saber cómo, pero uno une puntos hacia atrás y va viendo el caminito de esas decisiones que tomó, de que cada cosa que llevó hoy. Quizá esos por qué llegué acá sin saber el para qué tampoco, y quizá hoy tampoco lo sé el para qué estoy acá, pero por qué llegué, bueno, de a poco voy encontrando respuestas en Malta que son acá donde las iba a encontrar, digamos. Es como, ahí resumiría yo el por qué. Okay, muchas gracias. Y bueno, para todos los que aquí nos están escuchando también, muchas gracias por escuchar el podcast. Ahorita vamos a hablar sobre el punto principal de lo que vamos a tratar el podcast hoy. Y te tengo 3 preguntitas que a todos nos van a servir mucho de ayuda para la vida, para la espiritualidad, como para todo este desarrollo también personal que todos necesitamos y que todos estamos en diferentes puntos de la vida donde o sí o no nos puede servir. Y bueno, en base son herramientas de apoyo para todos. Entonces te tengo por acá unas preguntitas.
la primera sería, ¿qué es la productividad y la inacción o quietud para ti actualmente? Ok. Em, y aunque a veces parecen como contrarias, creo que sí, son sinónimos, me gusta mucho la pregunta. Em, Creo que sí, hoy en este momento de mi vida definiría la calma o la búsqueda de la calma como algo productivo, ¿no? La productividad, la calma me genera mucha productividad, eh, y esa productividad tiene que ver con la inacción porque no me implica en estar haciendo mucho o estar en estar haciendo mucho o en no parar de hacer algo, sino muchas veces quedarme quieta cuando veo que todo va muy rápido es una excelente herramienta. Es después abrir los ojos y ver que todo se acomodó. Y es una claridad mental de poder tener otros lentes sobre la realidad, que me dio la calma, ¿no? El no hacer mucho, y de repente las cosas se pueden ver un poco más resueltas en mi vida. Creo que definiría así la productividad como la búsqueda de la calma o la calma. O la calma como tal. Y, y esa búsqueda de la calma en base a la productividad, también cómo la llevarías también hacia como un tipo de meditación? ¿Cómo podrías unir esas dos áreas, como la calma, la productividad y la meditación? Ya que me hablas de que es un sinónimo como tal también, podría ser también un sinónimo de meditación. Sí, claro, sí, claro. Yo creo que en la historia personal mía, en la meditación, he comenzado con siempre meditaciones más guiadas, esta meditación que es como cuentito, ¿no? Que es muy gráfica, que es muy de imagen, que te lleva al mundo imaginativo, claro, a generar escenas, ¿sí? Para que tu mente se enganche a eso y se despegue del funcionamiento automático, ¿no? Del día y de la vigilia. Y poco a poco mi práctica me llevó a meditaciones que no sé si me gusta tanto usar esa palabra porque tiene todo un contexto, pero diría hoy simple, una meditación más simple en algún punto de imaginar un flujo de aire negro, de aire blanco, de simplemente ser consciente de la respiración y no controlarla. Movimientos como muy sutiles en los que puedo generar un foco, y que es gracioso porque quizá visto de afuera parece que uno no está haciendo nada, ¿no? Y como te digo, después de esa simplicidad en meditar, que no implica, de nuevo, como yo inicié, que no digo que no sea una meditación que genere también calma, o que parezca inactiva, pero alejándose un poco de crear imagen, de crear relato para poder enfocarse y meditar, este tipo de meditación más simple que estoy trayendo ahora me ha llevado a esa claridad mental de después mantenerme todo un día, toda una semana, con una respiración que realmente me hace decidir mejor, que realmente me hace vincularme mejor, y que yo puedo ser consciente de eso, ¿no? Verlo casi in situ, en el momento, y darme cuenta, ¿no? Sí. Es que también me parece que en muchas cosas de la vida, la simplicidad a veces te da la mejor parte de las cosas. Muchas veces queremos como llevar a veces muchas ideas, muchas acciones que tenemos en la vida, las queremos complicar para que al final nos demos cuenta que la simplicidad a veces trae las mejores cosas. Y bueno, como tú lo dijiste, es así también en base a la meditación.
Bueno, ya la otra pregunta, que es lo que nos va a aclarar un poquito por qué estamos hablando de esta inacción y esta productividad y que nos va a dar como tal esa enseñanza para todos, es, es que muchas veces hablamos de productividad en la acción, pero muchas veces nos hace más productivos la inacción. ¿Cómo tu inacción te ha vuelto más consciente de qué es realmente la productividad? Yo sé que es un poquito complicada la pregunta, pero Cami nos va a resolver esa duda. Sí, sí, sí. No sé si resolver, quizás genero Pero más tal, preguntas y más eso también está preguntas, bueno. eso está bien, está genial, sí. Wow, sí, es súper interesante. Y de la mano de lo que venimos conversando, tal cual, creo que tus preguntas van así en ese hilo. Creo que uno practicando la quietud, que de nuevo suena paradójico, ¿no? Practicar estar quieto, practicar no moverse, o que incluso a veces en el mundo del yoga también suena un poco complicado porque el discurso del movimiento es el que prima, ¿no? Siempre está como el discurso del movimiento. Pero bueno, cuando uno lleva su tiempo también de práctica, creo que logra cruzar esa meta, ese desafío de encontrar en la quietud, encontrar mucho movimiento interno. Y pensando en el cuerpo, sí, claramente somos un ser integral, ¿no? Pero para hacer ese interjuego y esa dialéctica entre cuerpo, mente, emociones, todos estos planos que se juegan en la práctica del yoga y de la meditación, cuando uno logra sumergirse en prácticas de quietud, encuentra un movimiento interno que es muy natural, llamémosle, no me gusta tampoco mucho esa palabra, pero esa cosa que simplemente hay que escuchar y que percibir y no controlar, ¿no? Ahí viene el hacer. Entonces te permite despegarte del hacer y darte cuenta, a ver, yo respiro porque soy un ser humano y no puedo dejar de respirar, ¿no? Una cosa tan simple. Y me entrego a mi respiración y eso me mantiene, ni más ni menos que me mantiene vivo. Respirar. La conexión con el corazón, con los latidos, con el pulso, cuando uno se concentra en una meditación, por ejemplo, con la circulación sanguínea, uno entra en un viaje de ida del movimiento que está en evidencia solamente desde la quietud, ¿no? Cuando uno puede lograr practicar una cierta quietud es cuando logra percibir esos movimientos sutiles que son la producción de vida. Yo vivo porque respiro, yo vivo porque mi sangre circula y mi corazón late. Y ahí hay una vitalidad que a uno lo hace conectarse con cosas muy superiores, ¿no? Y dimensionar la superioridad de la potencia de uno con esas inacciones o con esas acciones muy sutiles, porque de nuevo siempre hay movimiento, pero con esas acciones súper sutiles uno está haciendo un montón, ¿no? Dimensionar eso creo que es súper importante para llegar a esto de la productividad. Y como para cerrar un poquito la idea, porque a veces amplío mucho, pero me parece re interesante también pensar en lo más biológico del cuerpo, ¿no? Como traía recién el corazón, la sangre, la respiración, todo esto que nos hace sentir vitales y las evidencias de la vitalidad que tenemos en eso. Creo que toda esta práctica que podemos lograr con la meditación y con el yoga impacta en una homeostasis física corporal que es realmente productiva. No podemos negar la productividad de un cuerpo escuchado, de un cuerpo atendido no en el sentido de invadirlo haciéndole cosas, sino atendido de dándole atención. Y dándole atención no es quizá hacer tal dieta,
no es quizá hacer determinado ejercicio físico con el objetivo de... la atención es tomarse el momento con el deporte que sea, con la actividad que sea, puede ser con una dieta también, ¿por qué no? Pero regalarse el momento de atender el cuerpo, ¿no? A eso me refiero con la atención. Como de pensar un poquito más en, ok, hay una productividad que muchas veces vemos en la sociedad, que es la productividad de hacer cosas, de hacer ejercicio, de trabajar, que es como se ve hoy en día como la productividad, pero, o sea, realmente lo que tú dices impacta mucho porque nuestro cuerpo ya en sí es productivo, porque nuestro corazón bombea todos los días y él no para de trabajar, porque nuestros pulmones siguen respirando y siguen bombeando y siguen haciendo ese proceso de oxígeno, porque nuestro cuerpo, nuestras células todos los días van cambiando y en sí ya hace parte de una productividad y intrínseca que muchas veces creemos que no es productividad, pero pero es muy importante, como tú dices también, como tener en mente esto ok, la productividad en mi inacción también sigue siendo productividad para mi cuerpo y es un proceso que es dándose amor. O sea, de esta manera nos podemos dar amor a nosotros mismos, nos podemos cuidar y nos podemos cuidar mentalmente, físicamente, simplemente siendo improductivos en la productividad, ¿cierto? Qué linda esa frase. Bueno, y ya para cerrar el podcast, dinos tú una frase que le puedas dejar a las personas y que les dé esa enseñanza de, ok, tal vez es hora de parar un poquito esa productividad social de la que tanto nos hablan, en base a todo lo que nos has contado, a todo lo que nos has hecho ver también. Danos una frase a nosotros como para aprender de esto. Ok. Bueno, no sé si va a ser de mi autoría, porque viene de una gran enseñanza como de una de mis maestras que yo aprecio muchísimo y llevo muy presente siempre esa frase, instructora mía de yoga, que un poco el mix va a estar en mi autoría porque no la voy a hacer tal cual, pero ella me enseñó como muy concretamente esto que ella decía como el yoga no te va a pedir nunca fuerza, nunca te va a pedir constancia, nunca te va a pedir elongación, nunca te va a pedir flexibilidad. Lo único que te va a pedir es que la practiques. Que te subas al mat cuando tu intuición lo pida. Y esa frase a mí me encanta porque yo me he encontrado con eso, ¿no? Con el yoga y lo aplico a la meditación también. Son esos quienes que no piden, que no me piden nada, simplemente estar. Y me he encontrado con subirme al mat y quizá fue un eterno savasana, pero yo salí de ese mat transformada. Y fue esa calma súper productiva, esa inactividad que me hizo producir mucho de lo que venía necesitando o venía gestando y dio curso y dio camino a eso. Okay. Muchísimas gracias por la frase, Cami. Y espero que a ustedes también les sirva mucho este capítulo del podcast sobre la inactividad y la productividad. Y muchas gracias por escuchar este podcast con nosotros. Aquí estamos con Cami y nos vemos en un siguiente capítulo. Bye bye. Chao, Cami. Que estés muy bien.